¿Y si la pobreza no fuera solo una cuestión de mala suerte? O de, no sé, de decisiones individuales. Claro. Si tuviera un mapa, una geografía definida, con fronteras que, aunque invisibles, son muy reales. Fronteras que determinan no solo cuánto dinero tienes en el bolsillo, sino, a ver, a qué tipo de vida puedes aspirar. Exacto. Lugares donde la pobreza se concentra y se refuerza a sí misma, creando un círculo vicioso del que es, pues, casi imposible escapar. Exactamente a eso vamos hoy. Vamos a hacer un análisis a fondo de la pobreza en Ecuador, guiados por un estudio académico recién publicado que examina el rol de los gobiernos locales y, sobre todo, esta idea de la concentración espacial de la pobreza. Ajá. Nuestra misión, digamos, es entender por qué la pobreza se agrupa en ciertas zonas, qué factores pesan más allá del dinero y cuál es el verdadero papel que juegan los municipios en todo este panorama. ¿Sí? Bien, pues, analicemos esto en detalle. Creo que ese punto de partida que propone el estudio es fundamental. Nos obliga a dejar de mirar los promedios nacionales. Que siempre engaña, ¿no? Siempre. Esas cifras generales pueden ser muy engañosas. Ocultan realidades que son, bueno, dramáticamente distintas. Para entender la pobreza de verdad, hay que sacar la lupa y empezar a pensar en regiones, en vecinos, en las conexiones que existen entre un lugar y otro. Claro. La pobreza de un municipio no existe en el vacío. Está directamente influenciada por lo que pasa justo al lado. Y el primer zoom que hace el estudio ya es muy revelador. Las cifras macro de Ecuador muestran una diferencia abismal. Enorme. A nivel nacional, la pobreza por ingresos era del 25.2% en 2022. Pero si divides el país en dos, en las zonas rurales, esa cifra salta al 41%, 41. mientras que en las urbanas baja al 17.8%. O sea, tienes más del doble de probabilidad de ser pobre si naces en el campo. Es una brecha estructural que es, digamos, el telón de fondo de todo el análisis. Pero lo que el estudio descubre es que incluso dentro del mundo rural o del urbano, la pobreza no se reparte de forma homogénea. ¿Hay un patrón? Hay un patrón clarísimo. Aquí es donde entra el concepto central del estudio, ¿verdad? La idea de que los cantones, que son los municipios, que son pobres, tienden a estar agrupados, uno al lado del otro. Eso es. El estudio lo llama agrupamiento espacial. No es una coincidencia, es un mapa con zonas bien definidas. Exacto. El término técnico es spatial clustering y lo que describe es la formación de lo que podríamos llamar puntos calientes o hotspots de pobreza. Puntos calientes. Son zonas donde cantones con mucha pobreza están rodeados de otros cantones que son igualmente pobres. Y esto genera algo que el estudio llama un efecto de mal vecino. Un efecto de mal vecino. Me gusta el término, es muy gráfico. Sí, la verdad es que sí. Es como si la pobreza de una región se contagiara, o mejor dicho, se reforzara mutuamente con la de al lado. Me imagino como una mancha de humedad en una pared. No es un punto aislado, se va extendiendo y conectando con otras manchas hasta que toda una sección está comprometida. Es una excelente analogía. Y, por supuesto, también existe lo contrario. Los puntos fríos, los cold spots, Ah, claro. donde cantones con bajos niveles de pobreza se rodean entre sí y ahí se crean círculos virtuosos de prosperidad, de inversión, de mejores condiciones. Claro. Lo fascinante aquí es cómo esto, dinamita la idea de que se pueden aplicar soluciones aisladas, ¿cierto? Una política pública que se enfoca en un solo cantón, por muy buena que sea, podría fracasar si no considera que está en medio de un punto caliente regional. Y lo que me parece brutal es que el estudio no se queda solo en dibujar el mapa. Le pone nombres y apellidos a estos puntos calientes y fríos. Y los ejemplos son impactantes. Totalmente. Identifica un clúster de alta pobreza muy, muy marcado en la costa noreste de Ecuador. Ajá. Incluye los cantones de Esmeraldas, Eloy Alfaro y Río Verde. Y para que nos hagamos una idea, el promedio nacional de pobreza multidimensional que usa el estudio es del 36%. 36. Pues bien, en ese clúster de la costa, el promedio es del 65%. Es casi el doble. Casi el doble. Y dentro de ese clúster, el caso del cantón Eloy Alfaro es
Es que la cifra parece un error de tipeo. Registra un 84% de pobreza. 84. 84%. Y en el otro extremo, el estudio identifica a Quito como un punto frío. Un clúster de no pobreza. Exacto, con solo un 6% de su población en esa situación. Esta diferencia, de 84 a 6%, me hace pensar que no estamos hablando solo de ingresos. No, Debe haber algo más profundo, una diferencia en la estructura misma de esos lugares, ¿no? Es casi como si fueran dos países distintos. exacto, esa es la palabra clave, estructura. Estos puntos calientes no son solo lugares con gente de bajos ingresos. El estudio los describe como ecosistemas de carencias. Ecosistemas de carencias, ¡wow! Sí, al analizarlos, encuentra que, además de la alta pobreza, tienen un acceso extremadamente limitado a servicios educativos de calidad, a centros de salud, a servicios financieros, a saneamiento básico. A todo lo básico. A todo. En ese clúster de Esmeraldas, por ejemplo, el nivel de urbanización es de apenas el 35%. Son zonas predominantemente rurales, con muy pocas oportunidades de empleo formal y con carencias estructurales que se han ido acumulando. Por décadas. Entonces, si la geografía y la estructura son tan determinantes, ¿cuáles son esos ingredientes específicos que definen a estas zonas? Porque el estudio es muy claro en que no se trata solo de dinero. No. La línea de pobreza por ingresos en Ecuador era de $88.72 al mes en 2022, pero el problema es mucho más hondo. Así es. El análisis utiliza un concepto de pobreza multidimensional, Ok. que se basa en el enfoque del economista y premio Nobel Amartya Sen. La idea es que la pobreza no es solo tener la billetera vacía. Es no tener un camino pavimentado para sacar tu cosecha al mercado. Claro, la falta de acceso. O que tus hijos no puedan soñar con ser ingenieros porque la única escuela a kilómetros a la redonda apenas tiene un maestro para 100 niños. Es la privación de capacidades reales para elegir y construir la vida que quieres vivir. El índice del estudio es muy completo. Incluye 6 dimensiones. Activos e ingresos, conocimiento, vivienda, servicios básicos, territorio y la composición del hogar. Y al analizar los datos con este enfoque, el estudio llega a un hallazgo que a mí me pareció de los más memorables, por lo específico y lo revelador que es. Se centra en la educación, pero no en la cantidad de escuelas, sino en un indicador de su calidad. Sí, El porcentaje de lo que llaman escuelas unidocentes. que son escuelas con un solo maestro para todos los grados, ¿verdad? Un solo maestro. Desde primero hasta séptimo, todos en la misma aula, con el mismo profesor. Exactamente. Y el dato es demoledor. Un aumento en el porcentaje de este tipo de escuelas está directamente asociado con un incremento del 19% en la incidencia de la pobreza. 19%. Y para conectar los puntos, volvemos al ejemplo extremo. En el cantón Eloy Alzaro, con ese 84% de pobreza, el 100% de sus instituciones educativas son unidocentes. 100%. Me tengo que detener en esa cifra. Es difícil hasta de procesar. Significa que no hay un solo niño en todo ese cantón que asista a una escuela que no sea unidocente, Es que el sistema les está fallando desde el primer día. de forma universal y absoluta. Si conectamos esto con el panorama general, entendemos la trampa perfecta que esto representa. A ver, una escuela unidocente significa que el maestro no solo debe enseñar a niños de diferentes edades y niveles al mismo tiempo, Que ya es una locura. sino que también debe encargarse de la administración, de la limpieza, de la gestión de la escuela. La calidad educativa inevitablemente se desploma. Claro. Esto aumenta la deserción escolar y corta de raíz las oportunidades de las nuevas generaciones. Garantiza que el ciclo de la pobreza continúe. Es una condena. Es la manifestación más tangible de cómo la falta de inversión estatal en zonas rurales crea barreras que son, en la práctica, insuperables. Es la geografía de la oportunidad, o más bien la geografía de la falta de oportunidad. Pero el estudio también mira el otro lado de la moneda, ¿no? Identifica factores que sí logran romper estos ciclos. Precisamente, y aquí hay otra cifra que te obliga a releerla varias veces. El factor más potente para reducir la pobreza es el empleo. ¿Ok? Eso no es una sorpresa. Eso no es una sorpresa. Lo que sí es una sorpresa es la magnitud de su efecto de derrame espacial.
¿A qué te refieres con derrame espacial? A que sus efectos se sienten más allá de las fronteras. Los resultados del modelo sugieren que un aumento de empleos en un cantón puede llegar a reducir la pobreza en un cantón vecino hasta en un 77%. Perdón, escuché bien. ¿77%? 77%. Esa es una cifra que cambia las reglas del juego por completo. No estamos hablando de una pequeña mejora, Para nada. sino de una transformación regional. Significa que una sola fábrica o un proyecto agrícola importante no solo beneficia a sus empleados directos, sino que puede literalmente sacar de la pobreza a la gente del pueblo de al lado. Es como una onda expansiva de prosperidad. Totalmente. Demuestra la profunda interconexión económica de estas regiones. La gente se mueve para trabajar, el dinero fluye entre municipios, se crean pequeños negocios para dar servicio a los nuevos trabajadores. El impacto es regional, no local. Claro. Y junto al empleo, otros factores clave que reducen la pobreza son, como es de esperar, un mayor acceso a centros de salud, un mayor nivel de urbanización y un mejor acceso a servicios de saneamiento básicos. Los pilares del desarrollo al final. Son los pilares. Pero fíjate que el empleo es el motor. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. Frente a estos problemas tan arraigados, tan regionales, tan estructurales, uno pensaría que los gobiernos locales, los municipios, son la primera línea de defensa. Deberían serlo. El estudio investigó esto a fondo. Entonces, ¿qué significa todo esto para el rol de los municipios? Aquí el estudio se topa con una paradoja muy reveladora. Aunque sobre el papel, en la ley, los gobiernos locales son designados como los actores principales para reducir la pobreza, Ajá. la realidad que muestran los datos es muy distinta. El estudio encuentra una correlación negativa. Justamente en los municipios con mayor pobreza, la capacidad operativa del gobierno local es más baja. Claro. Están menos preparados para enfrentar los problemas más grandes. Es el pez que se muerde la cola. Menos recursos propios por la misma pobreza, menos capacidad técnica, lo que lleva a una peor gestión. Lo que perpetúa la pobreza. Y vuelta a empezar. Pero el estudio no se queda ahí, sino que intenta desglosar qué significa eso de capacidad operativa. Exacto. La descompone en 3 ejes. Planificación, es decir, tener buenos planes de desarrollo. ¿Ok? Participación ciudadana, o sea, involucrar a la comunidad. Y el eje financiero, que es la capacidad de gestionar el dinero. Planificación, participación y finanzas. Y la pregunta que se hicieron fue, bueno, ¿cuál de estos 3 ejes tiene un impacto real y medible en reducir la pobreza? Y la respuesta es, como mínimo, provocadora. Es muy contraintuitiva para muchos. No fue la planificación, por más detallados y bien escritos que estuvieran los planes. No. Tampoco fue, y esto es más polémico, la participación ciudadana, por más importantes que sean esos procesos. El único componente que demostró tener un impacto estadísticamente significativo en la reducción de la pobreza fue el eje financiero. La gestión del dinero. La pura y dura ejecución presupuestaria. Eso es, una mayor capacidad para ejecutar el presupuesto, para generar ingresos propios y para usar los recursos públicos de manera eficiente, se asocia con un 12% menos de pobreza. 12%. El mensaje parece ser que, en la práctica, los resultados concretos y la buena gestión financiera en el territorio influyen mucho más que los planes en papel o los procesos participativos por sí solos. Entiendo el dato, pero a mucha gente esto le sonaría terrible. ¿Estamos diciendo que las asambleas ciudadanas o los planes de desarrollo no sirven para nada si el municipio no gestiona bien su presupuesto? A ver, ¿Que la tecnocracia es más importante que la democracia local? esto plantea una pregunta importante, sin duda. No creo que el estudio diga que la participación no sirva, sino que, por sí sola, no es suficiente para mover la aguja. No es suficiente. Puedes tener el plan más participativo del mundo, pero si no tienes la capacidad de convertir ese plan en obras, en servicios, en programas con presupuesto ejecutado, pues se quedan buenas intenciones. Entiendo. La capacidad financiera es el vehículo que transforma la planificación y la voluntad ciudadana en realidad tangible. Una conclusión muy pragmática. Y esto conecta directamente con una de las recomendaciones clave del estudio: la necesidad de crear mancomunidades. Sí, si el problema es regional, si los cantones pobres están agrupados y se afectan mutuamente, y si la capacidad financiera es crucial,
Parece lógico que se unan, pero esto ya está pasando en Ecuador. Existen ejemplos. Existen, aunque con distintos niveles de éxito. Hay mancomunidades para la gestión de residuos, para el turismo, para el desarrollo vial. La idea no es nueva. Claro. Lo que el estudio subraya es que para combatir la pobreza, esta colaboración no es una opción, es una necesidad estratégica. Un municipio pequeño y pobre como Eloy Alfaro, por sí solo, tiene muy pocas posibilidades de romper ese ciclo. Imposible. Pero si se une con sus vecinos para planificar inversiones, para traer proyectos de mayor escala, para compartir equipos técnicos, su capacidad de negociación y ejecución se multiplica. Tiene sentido. Si la pobreza no respeta las fronteras cantonales, las soluciones tampoco deberían hacerlo. Bien, creo que es un buen momento para recapitular las ideas más potentes que hemos sacado de este análisis. La primera, que me parece fundamental. La pobreza en Ecuador no es aleatoria. No lo es. Tiene una geografía clara, con clústeres definidos y ese efecto de mal vecino que la perpetúa. La segunda, que es un fenómeno multidimensional. No se trata solo de ingresos. Factores como la bajísima calidad de la educación, simbolizada de forma dramática por esas escuelas unidocentes. Sí. Son barreras estructurales que condenan a generaciones enteras. El lugar donde naces determina la escuela a la que vas. Y esa escuela determina tu futuro. Y tercero, el papel de los gobiernos locales es clave, pero no de la forma que tradicionalmente se piensa. Su capacidad de gestión financiera, su habilidad para ejecutar presupuestos y usar los recursos eficientemente es lo que realmente marca la diferencia en el terreno. Más que otros aspectos de su gobernanza, Mucho más. en las personas, como las transferencias de dinero, son importantes, pero no son suficientes. Se quedan cortas. Se quedan cortas. Deben complementarse con políticas potentes centradas en el lugar. Esto significa invertir masivamente en infraestructura, en servicios básicos y en calidad educativa en estas regiones marginadas. Y de forma coordinada. Y hacerlo de manera coordinada entre los municipios vecinos. Una política para la persona y una política para el lugar, trabajando juntas. Y para cerrar, como siempre, dejamos un pensamiento para la reflexión. El análisis demuestra que la gestión financiera eficiente de un municipio tiene un impacto más directo y medible en la reducción de la pobreza que sus iniciativas de participación ciudadana. Ajá. Esto nos plantea un dilema complejo. En la lucha contra una pobreza tan estructural, ¿debería priorizarse la ejecución técnica y eficiente de los recursos por sobre los procesos de planificación comunitaria, que a menudo son más lentos y complejos? ¿O es posible fortalecer ambos a la vez sin que uno paralice al otro? Y si es así, ¿cómo se ve en la práctica una buena gobernanza real cuando los problemas son tan profundos, tan geográficos y tan urgentes?